Tardes. En la clase de hoy vamos a hablar acerca de las adicciones, el uso indebido de drogas y las problemáticas que acarrean. La Organización Mundial de la Salud define a la adicción como un estado psíquico y a veces físico resultante de la interacción entre una persona y una droga. Está caracterizado por conductas que siempre incluyen una compulsión a tomar la droga en forma continua o periódica, con el objeto de experimentar cambios psíquicos, generalmente placenteros, y en algunos casos evitar el displacer de su ausencia. En el año 1981, la Organización Mundial de la Salud completa esta definición, indicando que la dependencia tiene un conjunto de fenómenos cognitivos, de comportamiento y fisiológicos que exigen una serie de criterios de referencias para delimitarlo. Entre ellos la evidencia subjetiva de conductas compulsivas dirigidas a consumir drogas, mientras se hacen intentos de interrumpir o moderar su uso, el deseo de cesar el consumo, la evidencia de neuroadaptación con fenómenos de tolerancia y abstinencia, el predominio de los conductos tendientes a la búsqueda de la droga por encima de otras necesidades más prioritarias, y finalmente una gran facilidad para la reinstauración del consumo compulsivo después de un periodo de abstinencia. La Organización Mundial de la Salud entonces define al abuso de drogas como el uso excesivo, persistente o esporádico de drogas no relacionado con una práctica médica aceptable. Considera a droga a toda sustancia capaz de modificar una o más funciones psíquicos y somáticas. Clásicamente se habla de adicción y habituación. La adicción es el conjunto continuo de drogas o fármacos cuya dosis debe ser aumentada progresivamente para lograr el mismo efecto, tolerancia, cuya deprivación genera gran malestar aún con riesgo de la vida, abstinencia debido a dependencia física, y que se acompaña a su vez de un irresistible impulso de volver a tomarlos, dependencia física. En los casos que la dependencia física es mínima y el consumo se sostiene por la dependencia psíquica, se lo denomina habituación. La dependencia psíquica es la necesidad incoercible de buscar, obtener y reiniciar el consumo de drogas. La dependencia física implica cambios fisiológicos o bioquímicos por los cuales el organismo necesita la presencia permanente de la droga o fármaco. La dependencia psíquica es el deseo de los efectos placenteros o la disminución de las tensiones que la droga provoca. El Real Colegio de Psiquiatras británico, en el año 1987, delimitó operativamente el abuso de drogas de la siguiente manera, y estableció que se entiende por abuso cualquier consumo de droga que dañe o amenace con dañar la salud física, mental o el bienestar social de un individuo o de diversos individuos o de la sociedad en general. La dependencia psíquica, que acompaña tanto a la habituación como a la adicción, es además una manifestación del trastorno de la personalidad de base que siempre acompañan a estos cuadros. Conviene hablar de uso indebido de drogas antes que de drogadicto o toxicómano en términos generales, porque el término uso indebido de drogas supone una amplitud que abarca automedicaciones, perversiones, intentos de suicidios, neurosis y psicosis.
Supone asimismo y en principio toda la administración de drogas que no haya sido prescripta por el médico, cualquiera sea esta, o que no se respeten las indicaciones sobre dosis o tiempos de administración. El uso indebido de drogas nos remite a una causalidad múltiple en donde deben distinguirse la personalidad premórbida, el contexto familiar en el cual se desarrolla y vive, y los factores sociales. El doctor Macagno propuso en el año 1973 la siguiente clasificación de suma utilidad, que está constituida por los siguientes estadios. Y en ellos se debe distinguir, en primer término, el uso de drogas, que está definido toxicológicamente y no semánticamente como el uso de una misma droga frente a un mismo estímulo, pero sin regularidad de tiempo. Y en esto va a nombrar, por ejemplo, al estudiante que está acostumbrado a recurrir a las anfetaminas frente a la situación de examen, pero no en otras circunstancias, o por ejemplo en el caso de aquel deportista que consume estimulantes en ocasión de las competencias. La justificación es que usada de vez en cuando no produce daño. El autor dice entonces que estos usadores no son toxicómanos, pero están en la primera fase de una reacción en cadena. De no ser detenido en esta fase, llegará indefectiblemente al estadio final, que es la drogadicción. Bueno, entonces en una primera instancia hablábamos de el uso de drogas. A continuación hablamos de lo que es el abuso de drogas, que es la segunda fase de esta carrera y está muy próxima a la toxicomanía. Esta reconoce dos modalidades. La primera es la utilización de la misma droga frente ya a diferentes estímulos, pero aún sin regularidad de tiempo. Y este es el caso del estudiante que recurre a la droga en los exámenes, pero también ante otras motivaciones. Y la segunda modalidad, no caracterizada por la modificación del estímulo, sino por la variación de la droga. Y destaca un aspecto fundamental siempre que todavía ocurra sin regularidad de tiempo y se utilizan drogas distintas para lograr un fin compensatorios, es decir, que usa anfetaminas para trabajar y depresores para dormir. Está cerca la regularidad en el tiempo, que es la tercera etapa. Ahora bien, hablamos de drogadependencia en lo que ocurre en el estadio final. Se define como el uso permanente y compulsivo de una droga determinado por modificaciones en el organismo, es decir, hábito, acostumbramiento, dependencia, y siempre está acompañado de un deterioro orgánico y psíquico y un componente de perjuicio social. Ahora vayamos a ver qué dice la ley. La ley 23.737 pena el uso, fabricación, distribución, tráfico y venta de estupefacientes. Tiene relevancia médico-legal, pues al médico le incumbe el diagnóstico y la sugerencia de los tratamientos a los involucrados judicialmente. En el artículo 9 se hace referencia a la actividad del médico en relación a su prescripción, administración o entrega de estupefacientes. En el artículo 14 se penaliza la tenencia, aunque sea para el uso personal. En los artículos 16 y 18 se hace hincapié sobre el diagnóstico de dependencia física o psíquica. En el artículo 19 se menciona el tratamiento de desintoxicación y rehabilitación para aquellos que voluntariamente lo soliciten o cuando existe peligrosidad, daño de sí mismo o a los demás. El artículo 21 habla de principiante o experimentador, que es aquel sujeto que consume en forma ocasional y no representa dependencia psicológica o física, estableciéndose para estos una medida educativa. Finalmente, en el artículo 40
se delimita el término estupefaciente, que comprende con tal denominación los estupefacientes psicotrópicos y demás sustancias susceptibles de producir dependencia física o psíquica. Bueno, como todas las clases, le doy gracias por su atención y nos estamos viendo en la próxima clase. Muchas gracias.